Siempre que Felipe Calderón piensa que ya puede volver tranquilo al país, ocurre algo. Primero cayó Genaro García Luna, luego Luis Cárdenas Palomino, luego Reyes Árzate, luego se destapó todo este caso de las cárceles de Genaro García Luna en tiempos del sexenio de Peña Nieto, y ahora cae otro cómplice de Felipe Calderón. Otro cómplice del entramado Genaro García Luna y que podría terminar embarrando al expresidente también, sí. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, cómplice de Genaro García Luna, fue detenido. Esto es lo que sabemos. Además, bueno, siguen los escándalos a nivel nacional y a nivel internacional. Resulta que ya no es la 4T quien quiere que México sea Venezuela, sino la derecha, quien nos quiere convertir en Venezuela. Una nueva marcha de la generación Z de la que nadie se enteró y la oposición decidió no respaldar. ¿Por qué? Porque esa marcha de la generación Z sí está en contra de todos los partidos políticos. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, bienvenidos. Hay un patrón que evidentemente todos notamos. Hay algo que está pasando en nuestro país de lo que todos nos damos cuenta y ya no se puede ocultar. Cada vez que Felipe Calderón cree que el tiempo ya lo absolvió, pues la justicia viene y le recuerda lo contrario. Esta es la información del cómplice de Genaro García Luna que acaban de detener. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, el cómplice de García Luna en el desvío de más de 5,000 millones de pesos, fue detenido. El comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no incluye detalles sobre la detención ni el sitio de traslado. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez es señalado de formar parte de la red de desvíos millonarios a través de empresas factureras ligadas a Álvarez Puga. Las empresas fantasmas creadas por Víctor Manuel Álvarez Puga desviaron 3,000 millones de pesos de recursos públicos destinados a centros penitenciarios. La orden de aprehensión de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue emitida en el 2023, junto a las de 61 otros servidores públicos posiblemente implicados en el lavado de dinero. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, el cómplice de García Luna en el... Fíjense, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, este personaje del que ahora estamos hablando, no es un personaje menor. Forma parte de la estructura operativa que orbitaba alrededor de Genaro García Luna. El mismo aparato que durante el sexenio de Calderón controló contratos, prisiones, inteligencia y seguridad pública. Y ahí te van, como siempre, los datos duros. La investigación que lo alcanza no nació hoy porque acaba de llegar Ernestina Godoy y la persecución política, no. Viene de expedientes abiertos, desde antes del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, en donde la Fiscalía de Estados Unidos documentó una red sistemática de corrupción institucional. No estamos hablando de actos aislados. Este caso se suma a una lista ya comprobada judicialmente. García Luna, sentenciado por narcotráfico y conspiración. Cárdenas Palomino, procesado por tortura. También tenemos a otro ligado a contratos ilegales del sistema penitenciario. ¿Coincidencias? No. Es la misma arquitectura de poder, diseñada específicamente para capturar al Estado desde adentro. Y aquí está lo que más incomoda. Ninguna de estas detenciones van a poder decir que surge de una revancha política, porque todas parten de pruebas judicializadas y muchas de ellas fueron obtenidas desde afuera de México, para que no vengan y digan que persecuciones políticas, que Ernestina Godoy, no. Nacen desde fuera, precisamente porque en su momento hubo quienes taparon los ojos y no investigaron nada. Por eso Calderón no puede volver tranquilo como quisiera, porque su sexenio ya no se discute en columnas, se discute en tribunales. Y eso, por más que quieran gritar persecución política, no lo borra ningún discurso. Estos son hechos, esto es lo que está pasando. Públicos posiblemente implicados en el lavado de dinero. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, el cómplice de García Luna en el desvío de más de 5,000 millones de pesos, fue detenido. El comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no incluye detalles sobre la detención ni el sitio de traslado. Jesús Gabriel Pérez Rodríguez es señalado de formar parte de la red de desvíos millonarios a través de empresas factureras ligadas a Álvarez Puga. Las empresas fantasmas creadas por Víctor Manuel Álvarez... Y es que la llegada de Víctor Manuel Álvarez Puga
podría traer consigo también muchas consecuencias para algunos personajes. ¿Por qué? ¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga? Detenido en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum y el gobierno de México ya anunciaron que estarían buscando su extradición. ¿Qué va a pasar si traen a este personaje? ¿Vinculado con Genaro García Luna? ¿Vinculado con redes de lavado de dinero? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo todo esto termina cayendo otra vez en el nombre de Felipe Calderón? Porque podrían decir mucho más de lo que le gustaría a la oposición. Podrían terminar revelando mucho más de lo que le gustaría a la derecha mexicana. Una oposición que sabemos hoy está más hundida que nunca. Una oposición que intenta levantarse, que ya se trajo a Ernesto Zedillo, ya se trajo a La Bastida, a Roberto Madrazo, a Vicente Fox, a Peña Nieto ya lo traían como un héroe. ¿Qué es lo único que les falta? Traer a México a Felipe Calderón. A Felipe Calderón para tratar de reivindicarse y posicionarse ante los jóvenes como una especie, porque fíjense aquí el truco, quieren vincular el sexenio de Felipe Calderón como una especie de lo que pasa en El Salvador con Nayib Bukele. ¿Cuál es la realidad? Que no se respetaron los derechos humanos y a los jóvenes se les trataba como viles delincuentes. Esa es la diferencia. Ahora, que si están muy asustados y están temblando de miedo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí están asustados. ¿Por qué? Porque viene el dinero que se desvió, podría caer en los nombres de varias personas. Víctor Manuel Álvarez Puga no es un personaje menor, ni un empresario creativo. Es uno de los, fíjense bien en esto, estamos hablando de uno de los operadores financieros más grandes del sexenio de Felipe Calderón, especializado presuntamente en lavado de dinero, evasión fiscal y facturación simulada. Y ahí te van los datos duros. Álvarez Puga fue señalado desde hace años por la Unidad de Inteligencia Financiera como el cerebro de una red de empresas fantasma que habría movido miles de millones de pesos para políticos, contratistas y estructuras criminales. No es un caso nuevo. Es un caso tolerado cínicamente durante años. Su nombre aparece como conectado a despachos, intermediarios y contratos que florecieron justo cuando Genaro García Luna controlaba la seguridad del país. No eran mundos separados. El dinero estaba financiando protección. Y si Álvarez Puga es extraditado, no viene a declarar sobre delitos menores. ¿Ustedes creen que va a declarar sobre delitos menores? Por supuesto que no. Viene a explicar quién lavó dinero, cómo se triangulaba y quién daba la cobertura política. Y ahí es donde el nombre de Felipe Calderón podría volver a aparecer. Y no como un acusado directo, sino como jefe del gobierno, bajo el cual operó toda esa red. Porque eso a la derecha le incomoda. Porque Genaro García Luna fue el brazo armado y Álvarez Puga pudo haber sido la caja registradora. Entonces, cuando el dinero empieza a hablar, la narrativa se acaba y ahí es donde los mexicanos vamos a conocer la historia real. Ese es el problema al que se van a enfrentar. Ese es el verdadero meollo del asunto del que no quieren platicar, del que no quieren hablar. Ahora, mientras la oposición está temblando de miedo por estas nuevas investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja de sol a sombra y hace lo que ningún opositor o líder de oposición se atreve a hacer. Ni Salinas Pliego, ni Alito, ni Jorge Romero, ni Jorge Álvarez Maínez. Trabajar de lunes a domingo. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Juárez, dio un discurso para recordarnos que sí es tiempo de mujeres, aunque hoy muchas mujeres la estén denostando o insultando o acusando de ser manejada por alguien más. Eso les llamamos centros libres, porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor. Por eso estos centros libres, la cartilla, las tejedoras, y además estamos haciendo muchas otras cosas. Por eso les llamamos centros libres, porque es tiempo de mujeres, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que les digo, si algo es innegable, si algo nadie puede regatearle a Claudia Sheinbaum,
Pues es que no descansa. Es la presidenta que no descansa. De lunes a domingo, todos los días. Ahí la vemos. En el estado de Chihuahua el día de ayer y estuvo con el pueblo Odami. El pueblo Odami ha sido a lo largo de la historia, fue a lo largo de la historia, durante siglos, víctima desde la llegada de los españoles del intento de ser desplazados de su tierra, de manera constante, de manera permanente, del despojo posterior a sus tierras, por lo que en campaña la presidenta Claudia Sheinbaum suscribió un compromiso de justicia con los pueblos tarahumaras. Entre ello está el de regresarles las tierras que les corresponden, las tierras que les pertenecen, tierras que les fueron arrebatadas. 3,000 hectáreas fueron regresadas el día de ayer como parte de este plan de justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y uno se pregunta, ¿qué la presidenta no descansa? Yo le digo, pues no, porque todos los días está trabajando, está recorriendo la República. ¿Cuándo había usted visto un presidente de México que fuera a los pueblos tarahumaras y que conversara con las personas allá, que se juntara con ellas para escuchar sus problemáticas, que estuviera con las mujeres, como lo estuvo ayer en la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum, que inauguró un centro libre, también parte de sus compromisos allá en la zona tarahumara del estado de Chihuahua, donde estuvo con mujeres jóvenes? Y es que es cierto. ¿Cuándo se había visto que un presidente hiciera lo que hoy está haciendo Claudia Sheinbaum? Lo inició López Obrador, sí, recorriendo el país de lunes a domingo, recorriendo localidades, pueblos, estados, hablando con la gente. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se está acercando incluso todavía más lejos. Se está yendo todavía más lejos de lo que incluso llegó López Obrador. Está llegando a comunidades de la Sierra Tarahumara, comunidades olvidadas y en donde difícilmente podían ir los presidentes. Bueno, mientras la oposición tiembla, Claudia Sheinbaum gobierna. Mientras la oposición vive en un pánico por las carpetas que empiezan a moverse, Claudia Sheinbaum parece que está gobernando sin pausa. Y no es un discurso, es agenda pública de todos los días, incluso los fines de semana en territorio, no nada más en redes sociales. Y ahí te va lo importante, los datos duros, lo que realmente vale la pena decir, lo que realmente vale la pena destacar dentro de todo esto. El Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez no es nada más un evento simbólico, Estaría formando parte de una red nacional de atención integral que incluye acompañamiento jurídico, psicológico y protección inmediata para mujeres víctimas de violencia. Juárez no es casualidad, es uno de los municipios con mayores índices históricos de violencia de género. Ahora, este modelo también se articula con la reforma para perseguir de oficio delitos como la extorsión y la violencia. Es decir, ya no depende de que la mujer denuncie sola, con miedo, expuesta, sin respaldo, sino que el Estado asume la responsabilidad. Y mientras la oposición está muy ocupada gritando dictadura desde restaurantes, ningún opositor se ha parado en Juárez a hablarle de frente a las mujeres, a comprometer presupuesto, política pública y seguimiento real. Ni Salinas Pliego, ni Alito, ni Romero, ni Maínez. Y sí, es tiempo de mujeres, pero no de discursos huecos, de instituciones que sí protejan, que sí acompañen y respondan. Y eso es lo que les incomoda. Eso les está incomodando muchísimo, por eso buscan cambiar las narrativas. Por eso quieren hacer que las cosas parezcan diferentes. Por eso tienen un líder como Ricardo Salinas Pliego, que salió a decir en uno de sus eventos públicos que no van a dejar que el gobierno les quite TV Azteca. Como si el gobierno estuviera ya sobre la concesión de Salinas Pliego, que ojo, es pública, sí, pero ni siquiera lo ha mencionado el gobierno. Y Salinas Pliego ya prepara su discurso por si acaso se ofrece que le quieran quitar su concesión. Así de desesperados están, escuchen. A pesar de los embates del poder en contra nuestra, por decir la verdad y por plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar. Y si se piensan quedar con TV Azteca les va a costar mucho trabajo, porque no los vamos a dejar pasar.
Ahora, de lo que sí estoy seguro es que no se va a dejar, se va a hacer todo lo posible. Y tampoco nosotros, porque tocando a Ricardo nos están tocando a nosotros. O sea, es la amenaza directa, no indirecta. O sea, Carlos Alarraqui en su programa aprovecha para decir, TV Azteca no se lo van a quitar, y tampoco a mí, ¿eh? Ni quien tome en cuenta el programa de Carlos Alarraqui como una amenaza al gobierno, no. El programa de Carlos Alarraqui se ha convertido en un programa que se utiliza para burlarse, para evidenciar el verdadero rostro de la derecha mexicana, su ineptitud y esa burbuja en la que viven constantemente. Y bueno, ahora que Salinas Pliego salga y diga que no se van a dejar de que le quiten TV Azteca, pues sí, está bien, digo, está en su derecho, ¿no?, de defenderlo. Pero también el gobierno, las autoridades, el Poder Judicial está en su derecho de pedirle que pague el dinero que debe. Se quieren hacer las víctimas, pero no lo son. Nosotros, o sea, es la amenaza directa, no indirecta. Claro, desde luego. Y yo lo que sí veo, bueno, ya especulando en términos generales, sí le veo cada vez a Ricardo Salinas la intención de competir, ¿eh? Yo sí creo que todo lo que está haciendo apunta a competir para el 2030. Pues sí, porque ahora Salinas Pliego es la esperanza de la derecha mexicana. Y es que cuando alguien empieza a defenderse de algo de lo que nadie lo ha acusado, normalmente a eso no se le llama valentía. Se le llama miedo preventivo. Y aquí te van los datos duros. Las concesiones de televisión en México son bienes públicos, regulados por la Constitución. No son propiedad privada, no son herencia y tampoco son eternas. Todas ellas tienen una fecha de revisión, punto. Y a eso no se le llama persecución. Es la ley vigente desde antes incluso que llegara la Cuarta Transformación. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha iniciado ningún procedimiento contra TV Azteca. No ha anunciado la revisión de la concesión, no les han emitido amenaza alguna y el único que está hablando de quitar Pliego solito. Ahora, cuando un empresario convierte a sus empleados en un escudo político diciendo, si me tocan a mí, los tocan a ustedes, eso no es libertad de expresión. Se le llama chantaje narrativo. Es exactamente la lógica que él dice combatir. Y en un detalle muy incómodo, los gobiernos autoritarios, para que sepan, no avisan, no dramatizan y no hacen giras de pánico mediático. Los que gritan antes de tiempo suelen ser los que saben que algo no anda bien en casa y por eso empiezan a levantar la voz. Entonces, miren, nadie quiere quitarles nada. Pero el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Y no arma discursos de una guerra imaginaria. Y ahí está justamente la verdadera confesión. Que si deberían de quitarle o no a Ricardo Salinas Pliego la concesión, bueno, pues es que la está usando a conveniencia y la está utilizando incluso de manera política. Ya todos nos dimos cuenta. Pero en México hay leyes que se siguen respetando. ¿Por qué no? No somos Venezuela. ¿Por qué no? Aunque insistan con ese discurso, no somos una dictadura. Y empieza a hacerse viral este texto de Federico Bonazo, que justamente yo les leía el día de ayer. Un texto que dice que no es la 4T quien quiere convertir a México en Venezuela, sino la oposición, sí. Y es que tiene mucho sentido, ¿eh? Quien busca venezualizar a México no es la 4T, es la oposición. Una oposición que claramente le ha apostado, que han optado por la violencia política, la convocatoria golpista, ataque mediático basado en calumnia, distorsión de las causas y efectos de los problemas sociales. Se le echa la culpa a la 4T de las consecuencias nefastas del neoliberalismo. Caricatura y satanización de la presidenta. Acciones violentas propias como la marcha de la generación Z o uso político de la violencia y del crimen organizado. Instalación del disparate México es una tiranía o Morena comunista y entreguismo a los Estados Unidos. A esa derecha, México es lo que menos les importa. Quiere arrastrarlo al caos como estrategia, entusiasmada incluso con el daño que esto pueda causar. Violentarán el clima y le echarán la culpa a la izquierda.
busca esa derecha también vengarse de López Obrador, que no se metió con ninguno de sus derechos, pero los dejó encuerados. Los marines entrando al rancho de Palenque, incapaz de generar figuras propias. Envidia y adula a María Corina Machado, siempre dispuesta a abrir la boca para recibir algún caramelo que quiera arrojarle su verdadero patrón, que no es la Virgen de Guadalupe, sino Donald Trump. Este texto es una joya. Lo escribe, se los quiero poner porque de verdad que vale muchísimo la pena, Federico Bonazo. Lo escribió en redes sociales, así como pues un análisis, algo que alguien comparte, ¿no? Y al final del día, cuando uno lo lee, se da cuenta del sentido que tiene. Porque llevamos 7 años por lo menos dándonos cuenta con hechos y con las pruebas de que a la oposición le conviene que a México le vaya mal para que así ellos puedan recuperar poder. Bueno, pues ahora pareciera ser que México se ha convertido en una herramienta de la oposición para conseguir su cometido, ¿sí? Porque si ellos consiguen que México se convierta en una dictadura, pues van a conseguir también la invasión militar por parte de Estados Unidos. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Quién sí quiere venezualizar a México? Porque aquí hay un dato histórico que la oposición nunca quiere poner sobre la mesa. Las crisis tipo Venezuela no empiezan con los gobiernos populares, empiezan con bloqueos, sabotaje económico, guerra mediática y llamados a la intervención extranjera. Y aquí te van los datos duros. En Venezuela, antes del colapso económico, hubo sanciones internacionales, un sabotaje petrolero, fuga de capitales y llamados abiertos a la intervención militar. Exactamente el mismo libreto que hoy algunos en México aplauden y promueven. ¿Qué ha promovido la oposición durante los últimos años? Llamados abiertos a la intervención militar. ¿Qué ha promovido la oposición durante los últimos años? Que nadie invierta en nuestro país. Han hecho campañas incluso para pedirle a los empresarios que se vayan, que retiren sus inversiones de México. ¿Qué es lo que ha pedido la oposición? Que se difundan estos discursos en donde la gasolina o el petróleo de México no sirve y las refinerías no sirven y no prosperan. El sabotaje petrolero. Entonces, ¿quién está empleando este discurso para que México se convierta en Venezuela? No es la 4T, es la oposición. Y aquí te van más datos duros. Ningún gobierno que quiere ser dictadura pide diálogo ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Europa y Asia al mismo tiempo, como lo hace hoy México. Las dictaduras normalmente se aíslan y hoy México está diversificando relaciones e incluso mantiene tratados internacionales que están activos. Otro dato duro. La narrativa de México es Venezuela no nace en México, nace en los think tanks extranjeros, en voceros alineados con intereses de Washington y se replica aquí por políticos que no tienen votos porque son plurinominales, que no tienen liderazgo y mucho menos tienen un proyecto propio. Y el dato clave, nadie que ame a su país pide sanciones, bloqueos o marines extranjeros. Eso no es oposición, eso es entreguismo. Entonces, la 4T, en los hechos, no está venezualizando a México. Quien quiere llevarnos al caos es quien necesita que al país le vaya mal para poder regresar. Y esa, aunque les arda, es la diferencia entre un proyecto de nación y un proyecto de revancha. Las diferencias son clarísimas. Incluso les mostraba yo durante la semana un video de un podcast de jóvenes de la oposición, de gente simpatizante con la oposición, diciendo exactamente lo mismo, Cualquiera que pide intervención extranjera es un traidor a la patria. Y lo dicen los fachos.
que piden intervención gringa, para mí es un puto vendepatrias, güey. Ver gente yendo al Congreso de Estados Unidos a decir, hello, we have a problem in Mexico. Oh, Claudia Sheinbaum is a dictator. Cállate el hocico, güey. O sea, buen pedo. O sea, sí tenemos un pedo. Va, arréglalo como mexicano, güey. ¿Sabes cuáles son los peores, güey? Los de Twitter que alguien dice alguna mamada y etiquetan al Deputy State y al Homeland Security. Mira lo que dijo de USA, quítale la visa y todo. Sí, retweet. ¿Qué tan pusilánime tienes que ser, güey, para, independientemente el zurdo que está al lado de mí o piensa diferente a mí, no lo voy a vender con un gringo, güey? Esa gente genuinamente se imagina, güey, que el soldado Ryan y el soldado Smith es I care for you, me preocupas mucho, voy a salvarte a ti, guerrero, porque eres una gran persona. No, puñetas. Todos los que piden intervención gringa, puto vendepatrias, güey. Son unos vendepatrias. Y no es que lo diga Claudia Sheinbaum, no es que lo diga Morena, no es que lo diga la 4T. Es que ante los ojos de cualquier persona coherente, de cualquier persona pensante, eso es lo que representa. Eso es lo que representa lo que ahora quieren mandar a hacer desde la oposición con sus discursos golpistas, en donde lo que conviene es que sí, que México se convierta en Venezuela. Otro de los discursos que están a punto de caerse, de las narrativas que están a punto de caerse por parte de la oposición, es el desabasto de medicamentos. Cuando llegó Claudia Sheinbaum se dieron cuenta que no les iba a funcionar en absoluto seguir criticando la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad empezó a dar resultados desde el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y conforme avanza el tiempo, peor les va, porque sigue habiendo mayores resultados, ¿no? Bueno, pues entonces agarraron la bandera del desabasto de medicamentos, los hospitales, los médicos, y es una narrativa que se les empieza a caer. Confirma el secretario de Salud que el abasto de medicamentos está ya alrededor del 97% y pronto se podría llegar al 100%. Esto fue lo que declaró. Medicamentos, ¿cómo va el asunto de la distribución, el abasto de medicamentos? ¿Cómo va el proceso complementario de planeación para el próximo año? Bueno, eso va bien. El abasto de medicamentos, como se ha mencionado, está alrededor del 97%, y esta compra extraordinaria que estamos haciendo de medicamentos, hay que mencionar que se compran más de 4,000 claves de medicamentos, y actualmente tenemos 886 medicamentos claves que se están comprando en forma extraordinaria, porque más o menos la mitad de ellos se cotizaron a un sobreprecio y se está ajustando, y otro tiene que ver con aquellos que les faltó documentación, aproximadamente la mitad de esos 886 claves, pero es un porcentaje pequeño y es una compra extraordinaria. El abasto de medicamentos está garantizado ya en un 97% y seguimos avanzando. Quisiéramos llegar al 100% de medicamentos. Doctor, ¿cómo va la implementación de las farmacias del bienestar? Nos queda 1 minutito y medio antes de la pausa, espero que nos dé tiempo, porque son muy importantes que se hayan establecido. Empezaron en el Estado de México. Sí, las farmacias de bienestar son muy importantes porque están enfocadas sobre todo a la atención de los pacientes que forman parte del programa Casa por Casa. Y también es muy importante saber que estamos implementando vacunación en esta población, en sus domicilios. Llevaremos la campaña de vacunación. Las farmacias de bienestar cubren los medicamentos. Fíjense bien lo importante, porque ahora resulta que también no solamente se les va a caer la narrativa del desabasto de medicamentos, sino que también pues se va a empezar ya a intensificar el tema de la vacunación, que también era una narrativa que traían. Y hay un dato que está matando justamente esto. La oposición no tiene ni idea de qué hacer con esto que va a pasar. 97% del abasto nacional está confirmado por la Secretaría de Salud. Y ahí te van, como siempre, los datos duros. México compra más de 4,000 claves de medicamentos, una de las compras públicas más grandes de América Latina. Y los faltantes que hoy gritan no son desabasto, son 886 claves en compras extraordinarias, que equivalen, hay que decirlo, a menos del 3%. ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué no han quedado? Pues porque muchas se detuvieron
por un sobreprecio o por falta de documentos, no por incapacidad del Estado. Ahora, hay que recordar también, ¿no? Antes con el PRI y con el PAN, el abasto estaba secuestrado nada más por 10 grandes farmacéuticas, que inflaban los precios hasta un 300%, y hoy, cuando el gobierno no acepta esos sobreprecios, le llaman crisis. ¿Quiénes están enojados? Porque ya no se compran las medicinas a sobreprecio. Ahora, si realmente tuviéramos un desabasto estructural, no se podría sostener el 97% de cobertura nacional, ni garantizar compras extraordinarias sin intermediarios. Y aquí es donde está la clave política. Cuando se les cayó el discurso de la inseguridad, cuando no pudieron probar autoritarismo, cuando no pudieron probar una dictadura, ¿qué hicieron? Se colgaron del tema de los medicamentos. El problema es que los datos ya no les alcanzan, porque hoy el problema no es que falten medicinas. El verdadero problema es que ya no pueden hacer negocio con ellas. Y eso, para algunos, termina siendo imperdonable. Entonces, va otra narrativa que se les viene abajo, y en 2026 llegará otra nueva, porque en 2026 vienen muchas inversiones y viene el Mundial. Saludos de Analu. El Huicha me contó de tu canal. Ay, pues bienvenidos todos los que vienen llegando del canal de Huicha, ya los vi, que vienen llegando mucha gente del canal de Huicha. Bienvenidos sean todos, pónganse cómodos, que apenas estamos arrancando. Bienvenidos, aquí los voy a estar leyendo. Gracias por dejarme sus comentarios y por estar aquí al pie del cañón como siempre. Vamos a continuar con la información, porque hay cosas que tenemos que ver, que pasan en otros países y que tienen relación con lo que ocurre en México. ¿Por qué de pronto llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y a personajes como por ejemplo Javier Milei les parece atractivo llegar a la presidencia de Argentina? Y entonces llegan y mágicamente toda la familia se enriquece. Y entonces ahora en México tenemos a un Ricardo Salinas Pliego que tiene que pagar impuestos, que se ve ya ahorcado por un montón de conflictos legales y se plantea llegar a la presidencia para recuperar su fortuna. Bueno, la familia Trump estaría siguiendo la misma estrategia que utilizaron los Rockefeller y los Rothschild. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Vamos a ver estas teorías que empiezan a sacarse sobre lo que realmente buscan estos magnates, que es recuperar sus fortunas, hacer crecer sus negocios, pero no precisamente ayudar a sus pueblos. Siguiendo la estrategia que utilizaron los Rockefeller y los Rothschild para dominar el mundo. Presta atención, porque si entiendes esto podrás aprovecharte de uno de los mayores cambios en el sistema financiero de este siglo. Cada vez que el sistema financiero cambia, nace una nueva élite. En el siglo XIX, los Rothschild entendieron que el poder estaba en controlar la deuda. Los Rockefeller vieron lo mismo, pero en el petróleo y luego en la salud. Los que detectan el cambio primero dominan el sistema después, y Trump lo ha visto claro. Desde el inicio de su campaña ha dicho en muchas ocasiones que quiere convertir a Estados Unidos en la capital cripto del planeta. Y entre tú y yo, Trump no es tonto, sabe que el sistema actual está podrido, al borde del colapso. Date cuenta que la deuda es impagable, los intereses muy altos y los bancos centrales están comprando oro como locos. Cuando esto pasa, estamos cerca de un reset. En estos momentos, Trump está reuniéndose con empresas mineras de Bitcoin y con fondos cripto. Sus asesores están favoreciendo la regulación de las criptomonedas a toda máquina con leyes como la Genius Act. Ha cambiado hasta el presidente de la SEC para poner a uno pro cripto, y no para decir que cripto es bueno porque le quita presión al dólar. Y es que la familia Trump ha reportado ganancias realizadas de 800 millones de dólares en criptomonedas solamente en la primera mitad del año 2025. Tiene su propia plataforma de finanzas descentralizadas llamadas World Liberty Financial, y esta empresa ya vale 6.000 millones de dólares. También otra empresa de Trump llamada Trump Media ha reportado en julio de 2025 que poseía más de 2.000 millones de dólares en Bitcoin. Mientras unos critican, otros plantan la semilla del futuro. Tú decides en qué bando quieres estar. Fíjense bien, cuando el poder político se vuelve negocio familiar, no es casualidad, tampoco es una coincidencia, estamos hablando de un modelo. Desde que Donald Trump entró a la Casa Blanca, la fortuna de su familia creció en miles de millones de dólares, no por salarios públicos, sino más bien por licencias de marca, fondos inmobiliarios, donaciones políticas y negocios paralelos. La presidencia se volvió oficialmente en una palanca financiera. En Argentina, por ejemplo, Javier Milei. Los principales beneficiados de los ajustes no son los ciudadanos, son los grandes grupos financieros, los fondos de inversión y, por supuesto,
las familias que ya tenían capital. Y mientras tanto el salario real cayó. El consumo interno se desplomó entre 2024 y 2025. Este no es un fenómeno nuevo, Estamos hablando del mismo patrón que se usó en el siglo XX. Influencia política, control mediático, negocios estratégicos, igual a obtener poder sin tener que ganarlo en las urnas. Hoy no compran países con armas, los están comprando con crisis, ¿les suena? Porque ahí es justamente donde entra el caso de México. Cuando un empresario con deudas fiscales multimillonarias, con concesiones públicas, con litigios abiertos, empieza ya como que a coquetear con la política. Esa no es vocación democrática, se le llama blindaje patrimonial, porque la presidencia deja de ser un cargo público y se convierte en un seguro contra la ley. Por eso estos proyectos no quieren hablar ni de salud, ni de educación, ni de salario. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué tanto repite Salinas Pliego? Dice que no, que de salud y de educación hablamos después. De salarios, por supuesto que no. Hablan de libertad. Pero siempre es la libertad del dinero, nunca la del pueblo. Y eso explica justamente por qué a estos magnates les urge llegar al poder, no para gobernar países, sino para poder abiertamente salvar sus fortunas. Vamos a ver lo que pasa aquí, lo que pasa allá, y vamos a ver también en qué termina estas movilizaciones. Resulta que hoy se está llevando a cabo una nueva marcha de la generación Z, pero ahora no está siendo patrocinada ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Ricardo Salinas Pliego. Una marcha orgánica de la generación Z, desafortunadamente, fracasó. No llegaron ni a 200 personas a reunirse en el Ángel de la Independencia, y los pocos que llegaron pues andan por ahí deambulando. Y bueno, esto desmantela la realidad, esto desmantela la oposición otra vez. Porque la marcha de la generación Z, en donde ellos fueron a tomarse las fotos, pues juntaron que 15,000, 17,000 personas. Todos los reporteros de TV Azteca estaban detrás. Y en esta marcha de la generación Z, que se deslindó realmente de todos los partidos políticos, pues resulta que no hay nadie. Vean esto. Decenas de personas, dicen en las cuentas de TV Azteca, decenas porque ni siquiera cientos de personas, se conglomeraron en calles de la Ciudad de México como parte de esa convocatoria de la marcha de la generación Z. Lo que se sabía era que los manifestantes marcharían del Ángel de la Independencia hacia el Palacio de Bellas Artes. La protesta es bajo el lema "No hay nada que celebrar". Se realizará en completo silencio como un reclamo a un Estado que no ha respondido. Hay ya varias declaraciones, hay personajes que han estado dando su punto de vista y su opinión, y que también, pues hay que reconocer, parecen ser verdaderos representantes de la generación Z. Más allá de los inventos de los panistas disfrazados de jóvenes o de los priistas disfrazados de jóvenes. Celebrando los 7 años de transformación, pues para nosotros es como un momento de reflexión, que realmente hay muchas cosas que no han cambiado, que siguen igual. Nos hacen falta más de 130,000 personas. Entonces, pues para nosotros también es importante dejar constancia, ¿no? Que pues esas personas las recordamos, esas personas todavía, aunque no estén aquí, nosotros las seguimos representando. Y pues dejar una moción de que no están solas todas esas personas, que buscamos de alguna forma seguir movilizándonos y seguir pues representándonos activamente en la sociedad. Okay. Y es que cuando la indignación no es orgánica, se termina evaporando. Y aquí está el dato y las imágenes que matan la narrativa, ¿no? Cuando la supuesta marcha de la generación Z estaba indignada, todos los reflectores estaban sobre ellos, pero ahora no hay reflectores. Cuando no hay partidos políticos, cuando no hay empresarios, cuando no hay cámaras de TV Azteca, cuando no hay una línea, pues simplemente no hay gente. Los datos duros. Hoy en esta marcha, sin patrocinadores políticos ni empresariales, no llegaron ni 200 personas al Ángel de la Independencia. No fueron 15,000, no fueron 17,000, ni siquiera 1,000. Y esto confirma algo clave. Las protestas genuinas
no se fabrican en un estudio de televisión, no se inflan con drones ni se vuelven virales nada más por decreto. La marcha anterior funcionó porque era empujada desde arriba, porque sí hubo estructura, porque le metieron dinero, porque había agenda, porque tenían líderes políticos detrás. Y hoy, bueno, no hubo nada de eso. Y resulta que la indignación desapareció. Esto no descalifica a la generación Z, por el contrario. Es una muestra de que no se dejan manipular tan fácil cuando no hay quien les marque la línea. Y deja todavía más claro, la oposición no tiene una base social real. Tienen micrófonos, tienen cámaras, tienen influencers reciclados, pero no tienen aparatos, no tienen proyecto de nación, no tienen propuestas. Porque sin aparatos, sin padrinos, sin reflectores, sus movimientos apartidistas y ciudadanos se quedan vacíos. Y eso les duele y les afecta más que cualquier otro discurso. La oposición hoy está en la ruina. El PAN, que apenas se anda queriendo levantar, ahora se tiene que enfrentar al nuevo escándalo de Genaro García Luna. Y el PRI de Alejandro Moreno, que apenas estaba así como que tomando un respiro, se tienen que enfrentar a los escándalos de César Duarte, de Javier Duarte, a la represión de Alejandro Moreno. La oposición hoy está más hundida que nunca. Están en su peor posición. Y les digo, la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras tanto, sale a las calles, recorre el país e incluso se pone a platicar y a escuchar las peticiones de la gente. Esto es algo histórico, ¿eh? La presidenta Claudia Sheinbaum, en Chihuahua, recibió reclamos y peticiones de las personas, en donde le reclamaron por carreteras y hospitales, y la presidenta pues tomó nota. Incluso les dijo que se va a armar un plan para poder cumplir con esas necesidades. Buenos días, yo vengo de la comunidad de Cinco Llagas, Guadalupe y Calvo. Yo necesito ver si me apoyan con lo de la clínica. Está en muy mal estado y luego no tenemos doctor. ¿En dónde está la clínica? En Cinco Llagas. En Cinco Llagas. En Cinco Llagas, Guadalupe y Calvo. Gracias. ¿Alguien más? Allá Buenas tardes. Bueno, por el permiso, ¿verdad? Y con todo respeto a nuestra presidenta, doctora Claudia, ¿verdad? En esta tarde yo me siento pues muy contenta, halagada y privilegiada, ¿verdad? De que nuestra presidenta esté con nosotros en este día, ¿verdad? Mire, como yo le dije acá al compañero, ¿verdad? Él está pidiendo el arreglo de la carretera de Guadalupe a Parral. Entonces le digo a mi compañero, ¿y por qué no dijo que de Guadalupe a Atascaderos? Entonces esa es mi petición, que se nos arregle la carretera porque está en pésimas condiciones. No sé yo, pero por ahí habían dicho que se iba a arreglar, pero hasta ahorita no hemos visto nada. Y esa es mi petición, de que se nos apoye para eso, porque es una carretera federal que conecta hacia otras comunidades y es por donde pasan a Badiraguato para trasladarse al estado de Sinaloa y Durango. Bueno, esa es mi petición. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un plan, si les parece, como parte del plan de justicia, de cuáles son las carreteras más urgentes, las comunidades, y vamos poco a poquito, si les parece. Entonces, el próximo año ya anotó Jesús una parte y nos ponemos de acuerdo con Adelfo. Y aquí le da seguimiento Carlos y Ariadna nos ayuda también a darle seguimiento a caminos, electrificación, escuelas y centros de salud, ¿no? Fue lo que más se solicitó. Y ahí, enfrente de la gobernadora de Chihuahua, enfrente de María Eugenia Campos. Y es que en las giras presidenciales de los sexenios anteriores, de los gobiernos del PRI y del PAN, no existían realmente estos espacios abiertos de reclamo directo. ¿Qué había? Vallas, filtros, eventos cerrados, discursos acartonados. Bueno, pues ahora no. Claudia Sheinbaum está escuchando las peticiones en público, sin un guión, sin edecanes, sin encapsular a nadie. Lo que pasó en Chihuahua no fueron aplausos comprados, fueron reclamos por carreteras, por hospitales, por servicios básicos, de una manera respetuosa hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Si tienes a la presidenta enfrente, ¿para qué te pones a gritar, a violentar, a agredir, a insultar? Aprovecha, agarra el micrófono y dile, presidenta, falta esto. ¿Qué pasó aquí? No hubo descalificaciones.
No hubo ninguna huida, no se justificó diciendo es que eso no me toca, no es mi competencia, no. Se tomó nota, incluso se anunció un plan de acción. Y ahí te van como siempre los datos duros. Tan solo en 2025 el gobierno federal tiene programados más de 80,000 millones de pesos en infraestructura carretera y hospitalaria. La prioridad son estados históricamente abandonados, como Chihuahua, Durango y Oaxaca. Y eso rompe una lógica vieja. Antes gobernaban desde el privilegio, los helicópteros encerraditos. Y hoy se gobierna a ras de tierra. Por eso incomoda tanto. Porque cuando un gobierno escucha, la oposición ya no puede decir que nadie los oye. Gobernar no es salir huyendo de los reclamos. Gobernar es enfrentarlo. Pero no enfrentar los reclamos de los fifís, de los magnates que no quieren pagar impuestos, los reclamos y las necesidades verdaderas de la mayoría del pueblo de México. Eso es nuevo en nuestro país. Eso no se daba en otros gobiernos. Y es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y lo que cada vez entierra más los discursos de la oposición. Dice por acá, mi familia y yo somos de Durango y Chihuahua. Un abrazote. Un abrazote, te mando un abrazo, gracias. Trolito, Cairolex, Ángel, como siempre, gracias amigos por estar aquí. Y a todos los que van llegando noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un ratito te espero como siempre con más información. Bye bye.